le pedí abrir la relación, y me cerró la puerta en la cara. Siempre he sentido que nací con el alma inquieta. A veces me culpo por eso, otras veces me enorgullezco. Me llamo Natiana, tengo 30 años, y aún me cuesta decir en voz alta que lo que me mueve en la vida es la libertad. Porque la gente suele mirar raro cuando una mujer dice que no quiere pertenecerle a nadie, que no quiere firmar promesas eternas o cumplir guiones que otros escribieron hace generaciones. Me han dicho egoísta, inmadura, narcisista. Pero también me han dicho valiente. Tal vez soy todo eso, o tal vez solo soy una mujer que nunca quiso sentirse atrapada en la vida que otros diseñaron para ella. Crecí en una familia donde el amor era rígido, condicionado, lleno de exigencias. Mi padre no soportaba los matices. Para él todo era blanco o negro, correcto o incorrecto. Mi madre se disolvió lentamente en esa estructura. La vi volverse una sombra funcional que cocinaba, limpiaba y lloraba en silencio mientras fingía que todo estaba bien. Yo no quería eso. No iba a repetirlo. Lo supe desde niña. Tal vez por eso me costó tanto confiar. Desde mis primeros novios en la adolescencia hasta mis veintitantos, fui una mezcla de ternura y sospecha. Me enamoraba fácil, pero me iba más fácil aún. Si sentía que me estaban cerrando puertas, abría ventanas y escapaba. Siempre tuve claro que amar no significaba poseer. Me costó mucho más tiempo entender que no todos ven el amor como yo. En la universidad estudié comunicación, pero lo que de verdad estudiaba era a las personas. Las observaba, las leía, aprendía sus gestos y contradicciones. Me fascinaba cómo hablaban del amor con frases heredadas, como si nadie se hubiera detenido a pensar qué querían realmente. Cuando conocí a Ismael, yo ya estaba en esa etapa en la que uno empieza a bajar la guardia sin querer. No buscaba a nadie, no me sentía incompleta. Tenía una rutina que me acomodaba, amigos que me entendían, trabajo que me llenaba a ratos, amantes casuales que no me exigían etiquetas. Pero algo en mí deseaba una conexión más profunda, algo que me confrontara sin asfixiarme. Y entonces, ahí apareció él. Con esa forma suya tan recta de caminar, tan firme de hablar, tan distinta a la mía. Fue como si la vida me hubiera puesto frente al espejo opuesto. Y decidí mirar. No fue una cita. Fue una entrevista. Literal. Yo trabajaba en una revista digital como redactora de perfiles y crónicas urbanas. Me asignaron cubrir un proyecto de economía social liderado por jóvenes profesionales, y uno de los fundadores era él, Ismael Villagrán. Lo recuerdo entrando a la cafetería con un maletín de cuero, puntualísimo, como si el reloj fuera parte de su ADN. Me estrechó la mano con firmeza y se sentó derecho, como si estuviera en una junta de accionistas. Tenía el tipo de rostro que la gente llama serio, pero que a mí me pareció interesante. Su nariz recta, su barba recortada al milímetro, sus ojos oscuros y serenos. Casi parecía de otro siglo. En un mundo lleno de tipos que coqueteaban con memes y audios de voz, él parecía salido de una novela de principios del 20. Durante la entrevista, me habló de su infancia en un barrio obrero, de cómo había sacado adelante su carrera trabajando por las noches, de su compromiso con el trabajo digno y los modelos cooperativos. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo hablaba del compromiso. No de manera romántica o impulsiva, sino con convicción profunda, como quien cree que la palabra responsabilidad aún tiene sentido. Me costó sacarle sonrisas, pero lo logré. Hice algunos comentarios sarcásticos y, tras unos segundos de duda, lo vi reír. No a carcajadas, sino con una honestidad simple, limpia. Esa tarde no pasó nada, al menos no de manera visible. Pero al salir, me sorprendí deseando verlo otra vez. No sabía por qué. Ni siquiera era mi tipo. Y sin embargo, me escribí a mí misma en una nota del celular, ojo con Ismael. Ese tipo tiene otra fibra. Nos reencontramos un par de semanas después, cuando le mandé el borrador del artículo y me invitó a tomar algo para discutir algunos detalles. Terminamos hablando de libros, de películas que ambos amábamos, de cómo nos molestaba la superficialidad de la gente en redes. Ismael no usaba Instagram. Ni Twitter. Tenía Facebook solo para mirar cosas de trabajo. No me interesa mostrar mi vida, me dijo.
Y aunque eso podría haberme parecido aburrido en otro hombre, en él fue intrigante. Ismael era honesto de una forma que intimidaba. No jugaba juegos. Si algo no le gustaba, lo decía. Si algo lo hacía feliz, también. No usaba máscaras. Y sobre todo, tenía un sentido de la moral tan sólido, que al principio pensé que era pose. Pero no. Era real. Con el tiempo supe que Ismael no toleraba la mentira. No solo por convicción, sino por historia personal. Su padre había sido infiel durante años, y él había visto a su madre deshacerse lentamente sin atreverse a romper ese matrimonio. Me lo contó una noche, con una copa de vino en la mano, después de un silencio largo. No hay nada que me duela más que la traición, me dijo. No importa si es pequeña o grande. Si la confianza se rompe, todo se derrumba. Lo dijo con tanta claridad que me dio un poco de miedo. Porque yo ya empezaba a sentir cosas por él. Cosas reales. Y a la vez, sabía que no éramos iguales. Que su mundo estaba hecho de reglas claras, y el mío de excepciones. Pero no dije nada. Solo lo abracé. Quise creer que el amor podría hacer puentes entre nuestras diferencias. Y por un tiempo, así fue. Me había acostumbrado a que las relaciones me duraran lo que una temporada de serie. Pero con Ismael fue distinto. Él no me empujaba, no me exigía promesas eternas, y sin embargo, su sola presencia me hacía quedarme. Fue como vivir con una brújula humana. Donde yo era impulsiva, él era reflexivo. Donde yo era fuego, él era tierra. Cuando me propuso que viviéramos juntos, no lo dijo con fuegos artificiales. Fue una conversación que surgió un domingo, en medio de platos sucios y una playlist de jazz suave en su departamento. Estábamos hablando de cosas banales, de qué películas ver ese fin de semana, y de pronto, con una tranquilidad que me desconcertó, soltó. No tiene sentido seguir pagando 2 alquileres, ¿no? Lo miré, sorprendida. Porque yo, la que huía del compromiso, me di cuenta de que quería decir que sí sin dudar. Y lo hice. Nos mudamos a un pequeño departamento en la colonia Escandón, en un edificio de ladrillos viejos con pasillos que olían a madera y humedad. No era un lugar lujoso, pero tenía ventanas grandes, mucha luz y una vista a los árboles de un parque cercano. Lo decoramos con nuestros contrastes, él con su minimalismo sobrio, yo con mis colores, mis plantas, mis libros apilados como torres vivientes. Nuestro hogar era una mezcla entre orden y caos, y nos funcionaba. Los primeros meses de convivencia fueron una prueba silenciosa. Aprendí que Ismael era metódico incluso en sus rutinas más simples: café americano sin azúcar todas las mañanas, lectura de periódicos físicos. Sí, aún compraba periódicos. Revisar correos antes de las 10 y dormir siempre antes de la medianoche. En cambio, yo era la reina del desorden encantador. Escribía a deshoras, dejaba mi ropa colgada en sillas, me despertaba a mitad de la noche para anotar ideas. Y sin embargo, nos respetábamos. Nos aprendimos. Él no intentó corregirme. Yo no intenté romperle el molde. Nos hicimos equipo. Cada semana elegíamos una película que ninguno de los dos había visto. Cada domingo cocinábamos juntos, sin celulares. Ismael me enseñó a disfrutar el silencio, a no tener que llenar cada momento con palabras. Yo lo enseñé a bailar cumbia en la cocina, aunque me pisara los pies una y otra vez. Nos reíamos mucho. Y eso, en mi experiencia, era raro. Porque la mayoría de los hombres con los que había salido se tomaban demasiado en serio. Una noche, mientras recogía mis notas en el escritorio, lo vi dormido en el sillón con el libro abierto sobre el pecho. Sentí una ternura tan genuina que me asustó. Me senté a su lado, lo cubrí con una manta y me quedé mirándolo por minutos. Era la primera vez que pensé, tal vez esto sí es para siempre. Pero nunca dejé de preguntarme si podría durar sin que ninguna parte de mí se marchitara. Vivir juntos era un acto de confianza, pero conocer a la familia del otro era una exposición. Y cuando finalmente llegó el momento, lo supe. Porque Ismael no era un hombre que presentara a cualquiera ante los suyos. Me lo dijo con anticipación. Mi mamá puede ser un poco intensa,
Y mi hermano aún cree que todas las mujeres quieren quitarle el tiempo. Yo sonreí. Pensé que exageraba. Pero la familia de Ismael era particular. Su madre, doña Rebeca, era el tipo de mujer que servía el café antes de saludar. De rostro duro y opiniones firmes. En cuanto me vio, me evaluó de pies a cabeza. No con hostilidad, pero sí con lupa. Me ofreció un abrazo frío y un plato de arroz con pollo que sabía mejor de lo que admití. ¿Y qué hace tu familia?, me preguntó mientras comíamos. Mi madre tiene una librería pequeña. Mi padre, bueno, ya no tenemos contacto con él, respondí, con naturalidad. La mesa se quedó en silencio 2 segundos de más. Ismael me apretó la mano debajo de la mesa. Fue su forma de decirme todo está bien. Su hermano menor, Sergio, era cínico, sarcástico y tenía ese aire de yo ya viví demasiado que suele adoptar la gente que no ha vivido lo suficiente. Aún así, me cayó bien. Me hacía preguntas incómodas, pero las lanzaba con una sonrisa que me divertía más de lo que me molestaba. Después de esa comida, Ismael me confesó que su madre le había dicho: no es la mujer que yo esperaba, pero tiene luz. Cuídala. Y él me lo dijo con un orgullo contenido, como si me hubiese entregado una medalla invisible. Yo también lo llevé a conocer a mi madre. Mi madre lo adoró en 5 minutos. Lo miró con ojos agradecidos, como si por fin alguien se hubiera animado a querer a su hija desordenada. Y aunque a Ismael le costaba lidiar con el desorden emocional de mi familia, jamás lo dijo en voz alta. Se integró, sin pretensiones. Con el tiempo, nos volvimos parte de cada universo del otro. Fiestas, navidades, fines de semana de café y mercado con nuestras respectivas familias. Todo parecía fluir, aunque yo empezaba a sentir pequeñas señales. No de desamor, sino de inquietud interna. No por él. Por mí. Recuerdo una tarde, en el parque, mientras se leía y yo respondía a un mensaje de un ex, uno de esos que aparecen con nostalgia fuera de temporada, sentí una punzada de deseo mezclado con curiosidad. Y no era que quisiera estar con ese ex. Era la sensación de ¿y sí? Y lo supe en ese instante, yo no quería pertenecerle a nadie. No del todo. No como una jaula. Pero aún no me atrevía a decirlo. No sabría decir en qué momento exacto empezó a cambiar algo en mí. No hubo una conversación, ni una pelea, ni siquiera una escena de celos. Fue algo más interno. Como una pequeña fisura que apenas se nota, pero con el tiempo empieza a agrietarlo todo. Ismael seguía siendo el mismo hombre atento, puntual, correcto. Nos conocíamos cada gesto, cada silencio. Me compraba mis dulces favoritos sin que se lo pidiera. Me preguntaba cómo estaba incluso cuando yo le respondía bien con esa voz que claramente no significaba eso. Era bueno. Tan bueno que a veces me asfixiaba. Yo, por mi parte, ya no era la misma. Desde hacía meses, notaba cómo mi atención se desviaba con facilidad. Un barista que me sonreía con descaro. Un viejo conocido que me escribía por Instagram y con quien mantenía charlas inocuas, pero que me dejaban esa cosquillita en el estómago. Nada físico. Nada tangible. Pero sí real. Deseos flotantes que no aterrizaban, pero giraban en círculos cada vez más bajos sobre mi cabeza. Recuerdo una tarde particularmente significativa. Estábamos viendo una película en casa, una francesa, lenta, en blanco y negro, y mientras una actriz recitaba versos existencialistas, yo me fijaba en cómo Ismael respiraba. Parecía estar completamente abstraído en la escena. Y en ese momento pensé, ¿se daría cuenta si dejo de desearlo? ¿O simplemente seguiríamos con la rutina, sin más? Me asustó mi propio pensamiento. Los días siguientes intenté evitarlo. Me forcé a seducirlo, a iniciar caricias, a buscar besos largos. Y aunque él respondía con ternura, con disposición, con amor, yo sentía que estaba sobreactuando algo que antes me nacía natural. Entonces lo supe, no era que ya no lo amara. Era que yo ya no podía amarlo como antes, si tenía que hacerlo en exclusividad. Y fue ahí cuando una idea, tímida al principio, atrevida después, empezó a crecer, ¿y si le proponía abrir la relación?
Tuve que lidiar con mi propio prejuicio. Porque sabía que no éramos una pareja de esas que viven en comunidades alternativas, ni teníamos amigos poliamorosos ni códigos para esas conversaciones. Nosotros éramos tradicionales. O mejor dicho, él lo era. Yo había sido muchas cosas antes de conocer a Ismael. Había tenido relaciones abiertas, aventuras sin nombre, noches sin promesas. Pero también había jugado el rol de la fiel, de la entregada. Y a veces, me pesaba ese traje como si me hubiera quedado chico. Como si me lo hubiera puesto para gustarle. Tardé 2 semanas en decidir que se lo diría. Ensayé frente al espejo. Me grabé audios que luego borraba. Me imaginaba diferentes escenarios. En algunos, me entendía. En otros, me gritaba. Pero en ninguno me ignoraba. Porque Ismael nunca me había ignorado. Hasta que llegó la noche. Habíamos salido a cenar con unos amigos. Risas, vino, conversación ligera. Al regresar a casa, me recosté en la cama con las luces apagadas. Él estaba ya medio dormido, pero me acerqué y lo llamé por su nombre, suavemente. «Disma, ¿puedo decirte algo?» Él murmuró un sí y se giró hacia mí. «He estado pensando en nosotros», dije, con voz baja. «En lo bien que estamos, en lo mucho que nos conocemos, y también en lo que aún no hemos explorado». Él me miraba. No con desconfianza. Con atención. «Quiero preguntarte algo. Pero no es un reclamo, ni una crítica, ni nada así. Solo, una propuesta». Vi cómo su cuerpo se tensaba. Le toqué el brazo para aliviarlo. «¿Y si exploramos una relación abierta?» Silencio. Largo. El tipo de silencio que suena más fuerte que cualquier grito. Él no respondió de inmediato. Ni al minuto siguiente. Ni al segundo minuto. Solo se levantó de la cama, fue a la cocina y se sirvió agua. Lo seguí con la mirada. Sentí mi corazón tamborileando dentro del pecho. Cuando regresó, se quedó de pie. Alto, firme, la cara iluminada por la luz tenue del pasillo. Me miró como si no me conociera. «¿Y eso quieres?», preguntó. Tragué saliva. «Quiero poder respirar. Explorar sin perderte. Quiero honestidad. No engaños. No mentiras». No dijo nada más esa noche. Se metió en la cama. Se dio la vuelta. Yo tampoco insistí. Pensé que necesitaba procesarlo. Pero no sabía que esa noche había dejado de querer saber más. Los días siguientes fueron extraños. Ismael no me insultó. No me reclamó. No lloró. No gritó. No me dijo no ni sí. Simplemente se volvió una presencia ausente. Desayunábamos en silencio. No porque estuviéramos peleados, sino porque él ya no hablaba más de lo necesario. Me contestaba con monosílabos, se encerraba en su estudio con la excusa del trabajo, y cuando yo intentaba acariciarlo o rozar su brazo como antes, se retiraba sutilmente. No de forma hiriente, sino como quien evita una zona herida que aún no sana. A los 5 días exactos, me lo dijo. «No puedo. No quiero». Estábamos en el parque, el mismo donde antes leíamos y reíamos. Él miraba a lo lejos, y yo sostenía un café que ya se había enfriado. «¿No puedes qué?», le pregunté. «No puedo estar con alguien que necesite algo fuera de mí para sentirse viva. No me da miedo que estés con alguien más. Me da miedo convertirme en una opción secundaria. En un punto de partida. En un plan base mientras tú exploras». Yo no supe qué responder. Porque no era mentira. Yo sentía amor por él, pero también una creciente sensación de incompletud. No sexual, no afectiva, sino existencial. Quería ser libre sin perderlo. Pero para él, eso no era libertad, era una traición en pausa. «Me has dicho cosas que no podré olvidar, Nati», continuó, con calma dolorosa. «No soy un hombre moderno. Lo sabes. No creo en ese tipo de amor. Y lo respeto si tú sí, pero entonces ya no soy yo el indicado.
¿Y qué va a pasar con nosotros? Me miró. Te voy a pedir que busques otro lugar donde vivir. Y que no insistas. Sentí que me faltaba el aire. Que esa conversación que tanto había planeado, esa que pensé que nos haría crecer, nos había roto. Que yo había abierto la puerta de algo que no se podía cerrar. Y lo peor era que, a pesar del dolor, no me arrepentía de haberlo dicho. Pero esa misma noche, mientras metía mis cosas en una maleta improvisada y él esperaba en el pasillo sin mirarme, entendí lo literal que había sido, me cerró la puerta en la cara. Con suavidad. Con firmeza. Pero sin marcha atrás.